Mi gente, le quiero explicar un concepto muy clave que es una administradora de riesgos laborales. ¿No le suena? Se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la ARL? Oiga, pongamos que usted se encuentra en su trabajo y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo. Un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad. Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Óyeme, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral, o mejor dicho, la ARL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidente y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Oye, me busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes que te diré los beneficios que tienes con la ARL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Más información de cómo usar los servicios de la ARL. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo, al más desamparado. Y más, luchar con una enfermedad como el cáncer es realmente una tarea ardua, difícil y costosa, y requiere de instituciones como estas que puedan brindar con amplio ánimo, todo ese apoyo a personas muy necesitadas, muy carenciadas, que no tienen recursos para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Ponga su caridad en esas manos. 809-443-8010. En ese teléfono usted recibe todas las informaciones que usted requiera para hacer su aporte a la institución. Bueno, yo le he dado seguimiento al caso de Hong Kong
de China. Ayer yo leía que el señor embajador de la República Popular de China en la República Dominicana, Zhang Rong, que es un representante de su país bien contestatario, el hombre no baraja pleito, como dice, y siempre responde ante cualquier situación, cualquier crítica que se le haga al sistema, las mismas convulsiones que hoy están pasando en China. Y realmente a veces los diplomáticos actúan con una forma tan, diríamos, tan apegada a las defensas, a la cerril defensa de sus regímenes, que una dictadura la hacen ver como una democracia. Y era lo que pasaba aquí cuando Trujillo tenía unas formalidades de democracia, pero era una dictadura y sus diplomáticos tenían que sudar frío, como dicen, sudaban frío, pero sacaban defensas del régimen que eran realmente, eran verdaderos magos, eran osados, pero eran magos los diplomáticos de Trujillo vendiendo aquellas. Bueno, yo recuerdo haber leído un discurso de Peñavalle, por ejemplo, en una reunión de la Oficina Panamericana, creo, de la Salud, o una oficina panamericana, era un evento que había panamericano, y eso había que ver. Entonces, un hombre como este, como Peñavalle, todo un pensador, y así eran, por ejemplo, un Ortega Frier, o un Virgilio Díaz Ordóñez, Joaquín Balaguer, qué sé yo, bueno, eso eran realmente magos, digo yo, tratando de presentar esta dictadura realmente abusiva, iracundo, un hombre como Trujillo, tan exaltado, nada sencillo, y era realmente una tarea de Hércules, homérica. Pues así pasa con el embajador Zhang Rong, que trata de minimizar lo que ha estado pasando en Hong Kong. Pero Hong Kong, no es verdad lo que él dice, que algunos agitadores radicales, como radicales de derecha, de occidente, son los que han exaltado esas masas en Hong Kong. Le criticaba ayer esas expresiones al señor Zhang Rong. Últimamente unos ultra radicales en Hong Kong convocaron manifestaciones ilegalmente, atacaron el edificio, bueno, y esas expresiones de él, que yo la estuve leyendo ayer, dice: después de los incidentes, unas voces provenientes del occidente convirtieron en blanco a negro, confundieron lo incorrecto y lo correcto. Algunas autoridades y políticos estadounidenses se reunieron varias veces con las figuras de la oposición de Hong Kong y embellecieron los crímenes violentos, defendiéndolos como manifestaciones pacíficas. Es decir, esos regímenes, cuando ustedes ven que se acerca un diplomático de Occidente, dicen ellos, o de cualquier país democrático de Occidente, se ve como que una injerencia. Pero eso no puede ser una injerencia. Simple y llanamente, usted puede acercarse a quien le dé la gana en Occidente. Usted va a Estados Unidos y hay una manifestación en una esquina y ahí pueden ir, óigame, los rusos, los chinos, los rumanos, el que quiera puede. ¿A quién es que usted le tiene miedo en China? ¿Por qué un régimen tan fuerte y tan de larga data? ¿A qué le temen? Si ve el internet, lo ve como una imprenta, como si fuera un mimeógrafo, una cosa de esta. Perdón, que tanto los comunistas usaban ese tipo de información o ese medio para arrastrar acciones violentas o manifestaciones o acciones también de terroristas por los comunistas. Pero esto le tienen un miedo, es terror. O sea, si yo me acerco a esos manifestantes con una cámara y me pongo a filmar en China, a mí me van a coger preso. ¿Por qué? Porque usted no puede filmar, que usted es de Occidente.
¿Y quién ha dicho que porque usted sea de Occidente tiene que ser un calié allí de la CIA o qué sé yo? ¿Y qué importa que sean de la CIA? Porque ¿qué importa que sean de la CIA? La CIA va a ir a derrocar el gobierno. Porque se supone que el gobierno es chino. No es una China, dos sistemas. Lo que pasa es lo siguiente, señor Ru, es que Hong Kong no es la misma China de ustedes, es que Hong Kong tiene una educación occidental. Hong Kong es inglés. Allí no hablan chino nada más, allí se habla inglés. Y Hong Kong, el modelo de vida y económico allí es, y social, es occidental, es inglés. Si hay una China que se parece a China, es probablemente Taiwán, se parece más a China que la propia Hong Kong, porque Taiwán no fue posesión inglesa. Taiwán es Formosa, incluso eran los portugueses y los españoles los que estuvieron por allí, y luego japoneses creo también. Pero lo que está pasando en Hong Kong, señores, es realmente la expresión de que allí no quieren el modelo dictatorial de China, que le extraditen ni que preso para China. Y ellos saben cómo son las cárceles allí y qué sistema que hay en la China comunista. Pero los embajadores tratan de minimizar. No es verdad que China, que eso de Hong Kong y que son... Hay que ver los ríos humanos que hay ahí, señor Champaran. Vaya y no trate de poner a nosotros, porque es que ya, óigame, el mundo no es China, que están allí. Los uigures, ustedes lo tienen apartado, a los musulmanes, a los cristianos, esa gente no existen en China. Porque un obispo se lo tiene que nombrar Xi Jinping a la Iglesia Católica. Y esa cosa, aquí no sabemos de eso. Porque aquí no hay esa dictadura de la cultura, de la literatura, de la lengua, de la libertad política, de la expresión. Esas cosas, nosotros no conocemos eso. Esas limitaciones, un internet restringido, nosotros no sabemos lo que es eso. Un artista dominicano no tiene que estar preocupado si esa pintura le molesta. Aquí usted se para frente al Palacio y puede tirar fotos y hacer lo que usted quiera frente al Palacio Nacional, señor Changrun. Pero yo no puedo pararme en Tiananmen, en la plaza, porque me quitan de ahí. Ahí no se puede ir, nadie puede ir a reunirse, ni a ver, ni a tirar fotos, ni a hacer a nada. Entonces, no ponga ese país suyo modélico, no lo ponga. Que en Occidente se vive en libertad, aunque sea el país más pobre, se vive en libertad. Y en China, esa palabra está restringida. Así de sencillo. Por eso decía yo ayer, por eso es que Taiwán no se entrega. Porque Taiwán sabe que el día que se entregue le va a pasar a todos lo que hagan, lo que se está haciendo en Hong Kong, le va a pasar lo que le pasó a los chinos en Tiananmen, que le pasaron la tanqueta por encima. Y nada más quedaron miles de bicicletas y miles de calzados dispersos en toda la plaza de Tiananmen, ropa y mucha sangre de los heridos y aplastados allí en Tiananmen por el ejército chino. Esas cosas, y ustedes le tienen el terror cada vez que hay un aniversario, señor Changrun, de Tiananmen. En China tiembla el sistema, porque creen que ese pueblo que está dormido ahí va a despertar de un momento a otro y va a haber que hacer una matanza, y China ya no se puede dar esos lujos, porque China quiere convencer al mundo de que ellos son posibles, diríamos, como potencia mundial y de injerencia mundial y de interferencia mundial, qué sé yo, lo que se le quiere decir de China, porque ya va a ser un país del mundo. Pero mientras ustedes estén así, no es verdad que China va a vender nada a uno que sea potable políticamente hablando. Queríamos dejar ese comentario desde ayer. A su excelencia el embajador de China popular o China comunista, que tampoco quiere que le digan China comunista. Ahora es la República China continental o la República Popular China. No se le puede decir China comunista porque ahora la palabra comunista como que es molestia. Ay, Dios mío.
Señores, yo el miércoles de la semana pasada, yo publiqué un artículo en el periódico El Listín Diario. Yo no acostumbro a estar leyendo estos artículos, pero yo escribí sobre hechos que yo entiendo que se van a presentar y que se están presentando. Todavía, cuando yo escribí este artículo, no había salido la mega precandidatura del señor Gonzalo Castillo, que ha salido con una fuerza de rayo. Irrumpe como el rayo. Ese señor estaba como guardado, el señor Gonzalo, no había salido al ruedo. Habían salido lo que fueron las primeras flores de un día, que yo le he llamado a ese secarral, porque no han prendido, lamentablemente no han prendido. O las flores prendieron y abrieron y se cerraron el mismo día. Es decir, se marchitaron el mismo día. Cuando yo escribí este artículo, repito, ese mega precandidato no había salido al ruedo. Pero yo le decía al presidente, piénselo, presidente. Y le decía, recuerde lo sucedido en 2011, cuando hubo intento de enfrentarlo a usted con la esposa del presidente Fernández. Él impidió ese desatino. ¿Hará usted lo contrario? Decía yo el miércoles en este artículo. Piénselo, presidente. Listín Diario, miércoles 31 de julio del 2019. Le agregaba yo, de hacerlo, iría como un vengador, dando una imagen de ser un político cargado de una soberbia contumaz y de odio encallecido, obcecación y terquedad casi maníaca para tratar de derrotar a su contrapoder. Permítame pensar que sería motor para dos errores: entrar al debate sin necesidad y tener que salir de él con precipitación cuando se desbriden los corceles sobre los cuales cabalgue. Entonces no podría desmarcarse del baldón del desprestigio que sería poner su majestad y su grandeza en la lucha interna descarnada, en donde incluso el gobierno gestionado por usted sea irradiado y zarandeado que hasta los pedestales se tambaleen. Záfese de ese jardín de flores de un día que es el grupo de aspirantes de su más íntima y sentida amistad o incondicionales jurados y déjele a su libre albedrío. No corre ese riesgo de ver su gobierno desbordado en una campaña absurda. Lo absurdo no libera, ata. Eso se lo decíamos al presidente el miércoles. Repito, no había irrumpido como el rayo la precandidatura de Gonzalo Castillo. ¿Y qué ha pasado? Señores, hemos visto todo el empuje que ha tenido esta precandidatura hacia lo interno, cuando uno sabe que si se van a medir esos precandidatos para sacar uno de ahí y presentárselo a Leonel como si fuera un acto de birloque, de prestidigitación, vamos a sacar para ganarle a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque vamos a usar todos los recursos habidos y por haber para derrotar a Leonel. Y ya miren cómo lo dice el propio Temístocle Montá ahí, unas declaraciones que andan por ahí, de esas declaraciones, el pobre que anda, bueno, que Leonel Fernández no paga. Ok, ya vemos al presidente metido en esto, que era lo que uno decía, no se mete en eso, presidente, sálganse de eso, porque es que eso va a traerle problemas. Vamos a ver cómo uno piensa que vendrán los problemas. Miren, nosotros habíamos dicho aquí, dijimos aquí, señores, toda esa exhibición de poder económico y de poder con recursos, logística de campaña, vehículos, mucha prensa, comunicados de prensa, cosas que cuestan mucho dinero. Esas cosas, ¿quiénes van a pagar eso? Decía yo aquí,
adelantándome a los acontecimientos, pero he dicho, yo no soy arúspice, ni soy oráculo. Yo dije, vayan por los asfaltadores, los que asfaltan, porque eso se da de grado a grado, se otorgan esas obras. Y además uno no sabe ni cómo se mide eso, ni cómo se supervisa, cuántos metros cúbicos, bueno, tiramos tanto, bueno, qué sé yo. Eso se hace muy a la ligera. Y yo dije, de ese sector va a salir el dinero, mientras tanto, para ir fortaleciendo esa precandidatura, pero tiene que haber una palacio de estrategia para eso. Y ahí está. 126 alcaldes que hace horas prácticamente estaban en el Palacio Nacional, todo el mundo lo vio, y nosotros dijimos, ese municipalismo delincuencial o delictivo, ustedes andan detrás de cosas que no son santas. Ustedes no andan buscando rehabilitar al presidente, no, no andan buscando unificar elecciones, no, sino todo el mundo sabía que era lo que ustedes buscaban. Pues fíjense lo fácil que esos 126 alcaldes salieron y salieron como en un bloque, como si fuera una cosa frisada con nitrógeno líquido. Y pasaron a formar parte del mega precandidato Gonzalo Castillo. Y fíjense la coincidencia, bueno, que se van a faltar los mismos, una cosa realmente que se ve a todas luces, realmente una indecencia política. Pero ¿cómo afecta eso a la imagen del presidente? Ya con los demás, porque los demás se ven aplastados, se ven ya como si fueran enanos. Entonces ya se ve, dijimos, la parte empresarial que arrimó ya incluso recaudadores a ese grupo. Y esas cosas se ven con un apaño. ¿De quién? De Palacio, porque ¿quién es que va a dar los apoyos para eso? Entonces no se han tomado, diríamos, las previsiones para que por lo menos esas cosas no luzcan tan visible, tan evidente. Pero se lo advertimos al presidente. Ya esas cosas van tomando otro giro, porque las cosas que están saliendo en esas redes, que uno sabe que muchas cosas son inventadas, pero hay cosas que acepta el juicio, aceptan la razón. Ahí hay cosas que uno la relaciona y sabe que tienen realmente algunas, diríamos, algunos ligamentos. Tienen algunas interconexiones que le dejan a uno con cierta, realmente, convicción de que hay dolo y que hay cosas que son dañinas, peligrosas. Realmente, yo dije, y casi he rayado en esa necedad, digo, señores, la historia a la callada se venga. Lo he dicho muchísimas veces, pero también la historia le da la oportunidad a uno de reivindicar, de corregir, de cumplir. Yo, que he insistido tanto en eso, la insistencia, que lo he hecho casi con obstinación, porque me van a decir, ¿y cuántas veces habrá dicho Fermín? Eso con prolijidad, lo he dicho, esa es la verdad. Tantas veces que yo he repetido esa expresión, que me dirán, pero es que Fermín ya necea con eso. Pero ¿por qué yo planteo eso? Esa expresión de que nada más incómodo para un individuo que la mortificación de un agradecimiento. Hay una oportunidad en la historia que se podría, diríamos, resarcir o reivindicar. Al presidente la historia le presentó el momento ideal para salir, como dicen, por la puerta grande en este proceso.
el 11 reeditado en el 19. El mismo cuadro, diríamos, ordenado distinto, pero el mismo marco. Y el cuadro ordenado distinto, los actores en otras posiciones. Pero el presidente pudo haber hecho eso. Y si no quería hacer eso, mantenerse alejado, decíamos nosotros, para aislarse de lo que es todo está realmente donde va a terminar esto. Porque yo he dicho, eso va a terminar. Esa convención será con una Junta Central Electoral que, aunque fue el presidente, uno sabe lo irresoluto que es esa Junta Central Electoral, como está conformada. El presidente fue muy confiado de que ellos van a tener un control de ese proceso de primaria abierta e internas del PRM y del PLD. Pero, y es verdad que ustedes van a controlar los gastos. Un candidato a la presidencia podrá gastar 500 millones de pesos. Uno sabe que eso es una disparatada, una expresión disparatada. Pero todavía lo interno es todavía más disparatado. ¿Por qué? Porque ¿qué controles hay? Fíjense cómo ya hay evidencia de un precandidato, de los 7 precandidatos. Hay uno que está haciendo uso realmente abusivo de los recursos en campaña. ¿Y qué ha dicho la Junta Central Electoral? Absolutamente nada, pero tampoco se atreve a decir nada. Es como si no se atreviera a decir nada. Con ese caso del mega candidato, precandidato que es Castillo. No ha dicho la Junta, esta boca es mía, ante evidencias claras de que realmente se está haciendo un uso tal vez inadecuado para la hora de recursos para campaña. La Junta no ha dicho nada. Imagínense ustedes en esta convención. Esa convención que yo he dicho, eso va a terminar en algo orgiástico. Yo me imagino comprando voluntades, llevando gente a votar, mira, pongan aquí, quiten aquí. Ya yo anuncié que ustedes verán que con las visitas y los recursos otorgados en esa visita del presidente, ustedes verán que eso se va a quedar así. Le dirán hasta a la gente, miren, no paguen nada, porque no van a pagar. De hecho, no van a pagar. Sabiendo ellos que el presidente no sigue, no pagan. Imagínense en este proceso lo que va a venir ahí. Que yo, sin pecar de pesimista ni ser derrotista, he dicho, señores, a veces hasta conviene la división, porque en ese partido no va a haber unidad jamás. Por lo menos unión podrá haber, pero unidad no habrá. Vamos a ponerlo así. Unión, bueno, irán, pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si en esa convención, vamos a suponer, perdiere el presidente, porque no es el precandidato que va a perder, es Danilo Medina. Perdió Danilo Medina de Leonel Fernández sin Danilo haberse ido a medir, pero él se metió a medirse, porque va buscando un candidato para luchar contra Leonel. Ya de hecho, si le derrotan a ese candidato, han derrotado a Danilo. El presidente derrotado sería una humillación para él y sería una derrota a sus buenas políticas, que él entiende que ha trabajado para fines de que se reviertan esos apoyos. Y que si él se metió en esa confrontación contra Leonel Fernández pensando en esos apoyos de la gente que la ha apoyado, que la ha ayudado, esto es un riesgo que él está corriendo y es arriesgarse a verse afectado, a verse derrotado. Ese es el riesgo que se corre. Si pierde ese precandidato de Leonel Fernández, seguro que el gobierno va a seguir en una posición de confrontación y hasta pondrá palos en la rueda a la candidatura de Leonel Fernández para que no gane la presidencia. Prácticamente es un partido que está dividido. Si pasara eso, que es lo que más lógico que pase. Si perdiera Leonel Fernández esa convención, todo el mundo sabe que sería producto de una orgía
económica y de voluntad de poder, y que el poder corrompe absolutamente, el poder hace todo, y el hegemonismo al fin pues vencería hasta la razón, que no debe ser, pero lo vencería, porque ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cómo quiere ese partido? Quedaría realmente no fisurado, no es una fisura, no, roto. Porque si ustedes le ganan una convención a Leonel Fernández con una persona como este, un desconocido prácticamente, y un hombre que no tiene el aval para ser presidente de la República, pero tenía el aval para soportar una campaña hostil, orgiástica, de gasto y por encima de todo, y hasta el juez Moro que venga nos lo llevamos por delante. Imagínense ustedes qué pasaría si impugnar en una convención de ese tipo, sea impugnada por el grupo de Leonel Fernández, esa convención pierde validez. Al perder validez, pienso yo como profano, no hay convención, por tanto Leonel Fernández va a ver, se tendrá que ver en la necesidad de formar entonces una especie de convergencia progresista. He dicho yo, una plataforma electoral con los partidos que lo apoyan, medio PLD o más se iría con Leonel Fernández y se quedaría entonces el sector danilista con un candidato sin fuerza, desconocido. El presidente no es el candidato, pero él es el derrotado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces serían 3 bloques, competencia de 3 o 4 bloques, porque hay otro bloque que está en la Alianza País. Y el Frente Amplio y esa gente, eso serían otro bloque. Entonces, Leonel Fernández podría ir con el bloque de los partidos emergentes que lo apoyarían, y eso sería una candidatura más fuerte que la propia que lleve un PLD quebrado, roto. Imagínense ustedes en las condiciones que quedaría aquello. Entonces, todo eso es posible nada más por la confrontación abierta del presidente que se mete en esto realmente y no usó la experiencia del 11 cuando incluso a Leonel Fernández le propusieron sus áulicos, le propusieron que metiera a su esposa como una forma de obstruir a Danilo Medina. Y el propio Leonel Fernández dijo, no, eso no va. Si Danilo gana, a Danilo es que vamos a apoyar. Lo planteábamos ahí. Pero aquí en este país, señores, ni al doctor Marino Vinicio Castillo, que es una autoridad moral en este país, que es una autoridad profesional, que es un hombre integérrimo, que ha hecho ofertas realmente de comprensión, de unificación en ese partido sobre la base del buen juicio, y no se le ha hecho caso. Imagínense a un desamparado comunicador de baja ley que se llama Manuel Fermín, ¿qué caso le van a hacer? Vámonos a la pausa y regresamos. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora, si el presidente Medina, porque seguimos con este análisis, vamos a decir dinamitero, porque este es un comunicador dinamitero, Manuel Fermín. Pero si el presidente Danilo Medina hubiera mantenido una posición de no confrontación, o sea, de no correr ese riesgo, esa baza arriesgada de usar el poder, usar el apoyo de la gente ante sus políticas y transferirla a alguien para que enfrente a ese contrapoder de él. Si el presidente se hubiera mantenido ya en una posición, diríamos, equidistante de eso. Y miren, señores, luchen ustedes, cualquier cosa, yo ayudaría después, pero yo no quiero, mire, yo no me voy a meter en esa confrontación, yo apoyo lo que venga, yo voy a seguir consolidando mi gobierno, yo voy a seguir con mi política de asistencia a los agricultores, voy a trabajar con mis hospitales que están deteriorados, vamos a terminar de arreglar los hospitales, la ciudad de la salud de allí, del Morgan, voy a entregar esas cosas, me voy a dedicar a mi gestión, a hacer una verdadera filigrana de mi gobierno, a mi política económica, mantener mi estabilidad macroeconómica, los índices, mis relaciones con todo mi partido. Y el presidente se aleja de eso. Pero no, al estar confrontando, fíjense cómo aparecen abogados que son verdaderos contratistas legales del gobierno. Otros que aparecen son plumas y voces de alquiler y abogados de alquiler. Fíjense cómo un señor, que es mejor no mencionarlo, dice que ya, o sea, ha declarado muerto político a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández fue escogido por allá con una constitución y esa constitución, en todo un marasmo jurídico, quieren enredar estas cosas
como para poner a Leonel Fernández, que ya es un muerto político, según esa constitución. Una cosa que uno no sabe a dónde llega el retorcimiento. Pero todo eso se ve, ese alquiler de la mental, se ve porque el presidente, el palacio está metido en la confrontación. Repito, si el presidente no hubiera estado en eso, ya eso cesan, todas esas voces y plumas de alquiler estuvieran al servicio de cada uno de esas flores de un día, o de los alitas cortas, como le llaman, o los precandidatos, como se le quiera llamar. Y entonces tuvieran cada quien luchando y el mega candidato o mega precandidato estuviera usando su propio recurso y no valiéndose de su cargo, diríamos echándose la paloma y prácticamente en una interconexión, un trasvase con el palacio y con, bueno, esas cosas se ven muy notorias que traen, me imagino que ya hay gente que tiene cierto disgusto, principalmente Reinaldo Pared y los demás, que vendrán en este señor Gonzalo, en este joven, lo ven una persona tan influyente y tan decisiva y realmente tan amparada, tan apoyada, que cualquiera dice, bueno, pero ya luchar contra Gonzalo es casi pelear con el presidente, dirán, pero es que el presidente está metido en la confrontación. Esas cosas uno sabe que van a traer durezas. Leonel Fernández, que yo no he oído nunca a Leonel Fernández insultar a nadie, que hemos dicho que es un hombre dulce, como se puede decir. Leonel Fernández es un hombre dulce, no manso, no, dulce. Un hombre que no arrima odio, que ni habla. Fíjense que ni siquiera le pone atención a todo este derroche y a toda esta camada de críticos severísimos, no de críticos, no de insultadores que ha tenido Leonel Fernández, que yo no había visto en mi vida que tengo viendo política aquí. Y trabajamos con Balaguer y vimos los gobiernos del PLD, del PRD y hasta los gobiernos del Triunvirato. Pero aquí ni a Donald Rí, ni a Balaguer, yo creo, se le ha dicho tantas cosas como a Leonel Fernández. Señores, Leonel Fernández tiene 7 años sometido a una diríamos, de los ataques más severos y con más arteros. Uno ha visto tanto celo y cuánto odio ya que encallece de gente que incluso son gente que lo que le deben el favor a Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández aquí yo no había visto una persona que haya salido del poder y que un partido, su propio partido, es decir, la gente que él dejó en el poder, que lo subió al poder, que le haya dicho a alguien, se le haya dicho a Leonel Fernández todas las cosas que se le han dicho a Leonel Fernández. Y no solamente lo que se le ha dicho, lo que se le ha hecho a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández sigue ahí, incólume. No ha dicho esta palabra ni mínima. Una palabra no ha dicho, ni siquiera de queja ante esos ataques. Sabiendo el litoral de dónde viene, porque sabe de dónde viene. Y nunca ha hecho mención de eso, ni ha dicho nada, ni se dirige a nadie. Y eso parece lo que le hace o le da la fuerza moral para hoy tener su liderazgo ahí prácticamente intacto. Pero esas cosas, señores, esas cosas llegan a un límite o van a llegar a un límite. Yo soy de lo que estoy convencido, que ya es difícil unir ese partido. Y lo he dicho responsablemente. Cuando he planteado aquí ese asunto de la convergencia progresista, que me he atrevido a ponerle nombre, es porque en Venezuela pasó
con Rafael Caldera. Y lo he explicado muchísimas veces aquí. Rafael Caldera fue fundador del partido COPEI. Pero ese partido, que no estaba en el poder, porque eran los ADECO, creo que estaban en el poder, ese partido le hizo la vida imposible a Rafael Caldera. Eduardo Fernández, que era el secretario general, eso me quería ser candidato y tenía ese partido realmente bueno. Cuando ustedes ven que un hombre como Rafael Caldera, fundador, líder de ese partido, la figura icónica, esa es la verdad, de la socialdemocracia venezolana, era Rafael Caldera. Aristide Calvani, que era un hombre, y Herrera Camping, que eran gente de, bueno, imagínense, Calvani era canciller, creo, y el propio Herrera Camping fue presidente. Pero la verdadera cara de la democracia cristiana venezolana era Rafael Caldera. Y Rafael Caldera se vio en la necesidad de abandonar el COPEI antes de la elección y formar una plataforma electoral con grupos variopintos, es decir, todo un espectro. Aquello fue una plataforma espectral de todos los colores y de todas las ideologías. Y fue a las elecciones con ese bloque y ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Es decir, venció a su propio partido. Claro, no estaba en el poder. Pero, repito, esa convención con esta debilidad irresoluta que tiene esa Junta Central Electoral, que aunque el presidente sea un hombre serio y sus miembros sean gente seria también, pero es que no cree uno que tengan, porque no ve la energía, no ve los mecanismos, las herramientas que puede tener a manos y que pueda usar para corregir entuertos. No lo tiene, no da aviso de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa convención se va a desbordar. Eso va a ser lo que va a venir ahí, porque es que el presidente está metido en esto. Y si el presidente está metido en eso, se va a desbordar ese gobierno y se van a ir hasta el cuello haciendo lo que tengan que hacer para tratar de ofender lo más que puedan a Leonel Fernández y sacarlo de competencia a Leonel Fernández. Miren, lo dejan pasar ahí en el CC. Que si no lo dejan pasar sería lo mejor para el PLD de Leonel Fernández, porque así Leonel Fernández decide hacer lo que yo estoy diciendo. Bueno, entonces me satisface que yo haya planteado esa fórmula, pero uno sabe que esas cosas pueden pasar. Pero si no pasara eso y pasa la presentación como precandidato de Leonel Fernández, eso que le va a venir ahí, uno sabe la orgía de gastos y de cosas, de trampas, de comprando votos, otro comprando voluntades por allí, cubriendo por aquí, regalando cosas, llevando cosas sin planta, llevando madera, nevera, esto mochila, y van a llevar, óigame, aquellas madrinas de Hipólito Mejía. Había que ver aquella reelección de Hipólito Mejía, recuerdo yo, porque Hipólito sabía que sus números eran bajos, pero viendo aquella orgía de gastos del gobierno de Hipólito Mejía para pasar esa reelección, con Balaguer inclusive, pero y con Balaguer no lo veíamos. Y eso era los líderes, ellos participando. Pero ahora, con esto, imagínense ustedes, una persona como Gonzalo Mejía, que ayer era prácticamente un muchacho de nada. Un joven ahí que se había levantado haciendo negocios y que ha crecido a una fortuna inconmensurable ahora mismo y que tiene un patrimonio que deberá decirlo ahora. Si él quiere ser un candidato creíble, tiene que anunciar ahora que dejó el cargo, que ya no está en el gobierno porque el presidente no lo ha nombrado en otro cargo, él tiene que decirle a este país su patrimonio con el que llegó al cargo, pues tiene 7 años en el cargo. ¿Con qué patrimonio llegó y con qué patrimonio sale? Tiene que decirlo.
como precandidato, alguien se lo exigirá, o de los mismos precandidatos, o una gente como nosotros aquí, que estamos para todas esas cosas, porque uno es un comunicador. Gonzalo tiene que dar una prueba de seriedad, de fidelidad, de transparencia. Miren, señores, yo quiero ser presidente de la República, pero yo vine con un capital X a este cargo y estoy saliendo con este capital. Porque miren, eso se lo van a exigir en medio de la campaña, o en esta pre-campaña o en la que venga. Entonces, esas cosas uno sabe que podrían precipitar situaciones de impugnación, de una convención que tenga que ser declarada nula. ¿Qué va a pasar? Esas son las cosas que yo pienso, esos son mis temores. Y ante evidencias como esa va a venir una situación que puede derivar en una rotura total y se queda el bloque del presidente, se quedará con un candidato pírrico. Ya no sería lo mismo romper el PLD para que Danilo sea candidato y Leonel candidato. Probablemente Leonel Fernández se quedaba tal vez con menos. Pero si hay un rompimiento y Leonel sale con una parte y Danilo Medina trata de influir para que su alter ego, su alfil, su peón, lo que pueda repuntar, va a ser difícil. ¿Y qué podría pasar? Que Leonel Fernández entonces acapare todo ese bloque, la mayor fortaleza, porque ¿quién va a ir con un candidato perdedor? En el PLD principalmente, aunque estén en el gobierno, va a decir, ven acá, pero el único que no garantiza esto es Leonel Fernández. Aunque no va en el PLD, él va en otra boleta, pero nos garantiza seguir en el poder tal vez. Y quedaría peor la derrota todavía, o una victoria pírrica, una victoria dolorosa para el sector del presidente. Es que todos esos escenarios, yo no sé. Yo tal vez esté pecando aquí de catastrofista, de alarmista, de exagerado, pero es que la praxis le dice a uno que esas cosas pueden pasar. ¿Cuántas convenciones se han impugnado en este país? Y no se... Al PRD, ¿cuántas convenciones le han impugnado al PRD? Aquí se han impugnado muchísimas convenciones. Muchísimas veces se han impugnado convenciones. ¿No se podría impugnar una convención del PLD? Y si se impugna y no es válida, ese candidato no es un tránsfuga. Puede presentarse en otro y decir, bueno, pues esta convención no se puede celebrar porque no hay condiciones de pureza, de transparencia, de fidelidad o de control por parte del organismo electoral, porque el organismo se le ha ido de la mano el gasto, los apaños y los amaños que se están cometiendo y no lo puede controlar. ¿Qué va a pasar? La ley dice que usted, si es un tránsfuga, o sea, si usted pierde aquí, usted no puede ir a formarse una candidatura en otro partido. Pero si esa convención se anula, porque esa convención llega a un momento en que se hace irrespirable la atmósfera, se utilizan métodos non santos, se evidencia el uso y abuso de los recursos públicos y de la compra, por ejemplo, de voluntades, y es todo ese tipo de cosas que nosotros hemos acostumbrado a ver en la República Dominicana. Eso puede mandar, repito, un rompimiento y puede generar un bloque, repito, para aquellos que están sintonizando tarde, un bloque donde Leonel Fernández iría en una convergencia progresista o la convergencia, digo progresista, no necesariamente por la Fuerza Nacional Progresista, para los que no quieran ver alguna inclinación, pero puede ser, como Leonel ha usado muchas veces el progreso, el Congreso para el Progreso. Entonces, y como es para adelante que vamos, que es una expresión de Leonel Fernández, podría formarse un bloque de ese tipo, convergencia progresista, o convergencia nacional, o convergencia bochita, peledeíta, como usted le quiera decir, o convergencia, qué
qué sé yo, desarrollista o nacionalista, lo que fuera. Entonces, repito, ese bloque sería un bloque de atracción porque, repito, no es el presidente Medina el que iría entonces a tensar o a chocar o a interferir como candidato, sino un peón de él, un alfil de él, un candidato de él, para no decirlo en términos despectivos. Entonces, ese candidato difícilmente pueda levantar vuelo y adversar a un Leonel Fernández y dejar a un Leonel Fernández atrás. Sería prácticamente imposible porque, como hemos dicho nosotros otra vez, el éxito que pueda tener el presidente, los apoyos, no digo que pueden haber, pero nadie entra a suicidarse políticamente. No es verdad que una gente del PLD que sea amigo del presidente o que le agradezca al presidente, pero que él quiere seguir en su cargo y vea las posibilidades disminuidas en uno y las posibilidades de sobrevivir en la otra, esa persona va a ceder el voto hacia el área donde pueda lograr la supervivencia. Y yo creo que eso no necesita de rigurosa observación. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.